volumen. No hay sonido. Salve, salve, provincia querida, de la patria brillante esplendor. Ofrecemos de toda la vida, cuando se ha de luchar por tu honor. Salve, salve, provincia querida, de la patria brillante esplendor. Ofrecemos de toda la vida, cuando se ha de luchar por tu honor. De tus hijos el justo civismo, con su altivo y bellísimo afán, son ejemplos de gran patriotismo, que en la historia por siempre estarán, recordando heroísmo que es llama, de grandeza, virtud y valor, y la gloria en justicia proclama, y a tu nombre y patriótico ardor. De tus hijos el justo civismo, con su altivo y bellísimo afán, son ejemplos de gran patriotismo, que en la historia por siempre estarán, recordando heroísmo que es llama, de grandeza, virtud y valor, y la gloria en justicia proclama, y a tu nombre y patriótico ardor. Salve, salve, provincia querida, de la patria brillante esplendor. Ofrecemos de toda la vida, cuando se ha de luchar por tu honor. Salve, salve. Bien, buenas noches, estimados amigos. Un gusto compartir con ustedes un programa más de El Ingeniero, espacio virtual de análisis y propuestas para el desarrollo económico de la provincia del Oro y también del norte del Perú. Hemos hecho un trabajo conjunto en el presente año que enlaza dos países hermanos y también personalidades en el ámbito académico, científico de nuestros dos países. Realmente el himno que acabamos de escuchar es el himno de la provincia del Oro, una provincia ubicada al sur del Ecuador, justamente cuando estamos terminando ya el año 2023, es justo y necesario hacerle pues esta indicación a todas las personas que durante el año han estado conectadas en nuestros programas. La provincia del Oro tiene una población que supera los 600,000 habitantes, mucho más, y de acuerdo a los últimos censos es una población realmente muy grande. Y nuestra capital provincial, Machala, donde estamos transmitiendo, tiene una población que ya supera los 340,000 habitantes. Cerca del 50% de la población orense está asentada en la ciudad de Machala, aquí una ciudad al momento calurosa. Saludos allá en Lima al doctor Leandro Rodríguez. Saludos a usted, doctor. Muchos saludos, ingeniero Felipe López Machuca. Un gusto, realmente. Igual, siga, doctor, siga. No, siga, usted termine para... Al doctor Ismael Saavedra, un académico, un científico, también nos acompaña desde Lima en este programa de fin de año. Saludos, doctor. Tu El micro, audio. Ismael.
Muchas gracias al programa El Ingeniero que dirige el ingeniero López Machuca. Realmente estamos muy contentos de establecer ese vínculo profesional, académico, entre Perú y Ecuador. Muchos saludos. Bien, muchas gracias a ustedes, igual a todas las personas que se van a ir conectando a este importante programa con el cual cerramos nosotros el año calendario 2023. Realmente ha sido un año muy productivo, un año donde hemos podido desarrollar algunos de los objetivos que nos planteamos al inicio del año y con la ayuda siempre de la compañía del doctor Leandro, director regional, director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, y del doctor Ismael Savera, con quien hemos compartido algunas actividades justamente en nuestro programa. Pues bien, iniciemos entonces hablando un poco de nuestras actividades, y me gustaría pues darle el paso al doctor Leandro Rodríguez de la importancia que debemos tener en cuanto concierne a la ciencia, porque realmente como que nos estamos olvidando un poco de la investigación científica, y eso en estos momentos es muy recomendable por todo lo que está ocurriendo. Muchas gracias por las palabras, ingeniero Félix. Creo yo que en primer lugar, uno de los trabajos que tenemos que realizar como científicos en los países que vivimos es entender que crear una cultura de la población que sea acorde con la ciencia. Creo que en nuestros países todavía la cultura que rige para explicar, digamos, la naturaleza, para explicar los problemas que estamos viviendo, se basa en mitos y creencias, no se basa en la ciencia. Y ese es un proceso que tiene que quedarse, porque una sociedad cuya interpretación de la realidad la hace en base a la ciencia, obviamente es una sociedad que induce, que piensa, que pregunta, que interroga no solamente las cuestiones científicas, sino su mismo modo de vida en ese aspecto. Ahora, creo yo que nosotros como hemos empezado a colaborar desde hace algunos años, pero me parece a mí que en este encuentro, por ejemplo, más allá de enumerar los éxitos y las tareas que hemos cumplido, pienso yo que debemos ir más profundo, algo más profundo, de entender, digamos, cómo cada acción ha generado sinergias, cómo ha creado un efecto multiplicador que trasciende los límites de una simple tarea cumplida. Eso es lo que realmente hay que entender. Se trata de ver cómo nuestras contribuciones individuales se han convertido en algo mayor, en un tejido de esfuerzos y acciones interconectadas que han generado un impacto significativo en nuestras comunidades. Creo yo que eso es bien importante. ¿Y cómo se genera esto? Obviamente desde el impulso de pequeñas iniciativas. Con el ingeniero Feri López Machuca hemos pensado en eventos que podríamos llamarlo iniciativas, tal vez no muy grandes, pequeñas, y hasta que hemos logrado ejecución de grandes proyectos, como por ejemplo la instalación de un acelerógrafo en la ciudad de Machala, que se ha integrado a la red sísmica del Ecuador por intermedio del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Cada paso ha sido parte de un proceso mayor. Eso también ha permitido que poco a poco hemos realizado un congreso internacional de prevención y mitigación de desastres. Eso ha sido un esfuerzo que ha desencadenado reacciones, ha inspirado a otros y ha creado una dinámica que ha llevado a alcanzar metas colectivas. Bueno, en esas reuniones que hemos hecho, tanto yo cuando he ido a Ecuador como cuando lo hemos hecho virtualmente, ha sido un reflejo de una mentalidad colaborativa, donde hemos dado cuenta que el éxito que hemos tenido no solo es individual, sino que nace de la suma de esfuerzos de un equipo comprometido, los ecuatorianos y los peruanos en este caso. En este momento creo yo que termina el año, es un momento que tenemos que celebrar los logros, ¿no es cierto? Pero también hay que reconocer que hay que mejorar, aprender de los errores que hemos cometido, ¿no? Y vamos a tener que tratar de pensar en un camino en el futuro, en el año que viene, más sólido, ¿no es cierto?, que nos permita transitar
mejorando las secciones que hemos hecho en el año 2023. Evaluar que nuestra labor, ¿qué cosa significa, no? Significa revisar lo que hemos hecho, obviamente. No solo eso, obviamente, sino también aprender, entender cómo esas acciones, como lo repito, se han entrelazado, ¿no es cierto? Cómo se han generado impacto y cómo han marcado la diferencia en las vidas de las personas a las que servimos. Evidentemente, lo que hemos hecho de alguna forma cambia la vida de las personas porque vamos a impactar en que los efectos de los fenómenos naturales a los cuales estamos expuestos se minimicen y no generen los desastres que en el futuro pueden generar o el impacto de los desastres que en el futuro se puede generar. Bueno, yo quería decir esto como un elemento de introducción y también quiero resaltar de alguna manera que cuando en física existe lo que se denomina el efecto mariposa, que se prueba que el aleteo de una mariposa puede generar un huracán, ¿no? ¿Y cuál fue ese aleteo de esa mariposa nos ha llevado a hacer todas estas cosas que hemos logrado hasta el día de hoy? Fue una llamada telefónica del ingeniero Félix López Machuca a mi persona, cuando yo me encontraba en los Estados Unidos, pues, para dar una charla o para conversar sobre un tema. Ahí comenzamos y luego hemos generado, ahora estamos ya viendo que el huracán que hemos generado ha dado ciertos frutos. Me parece a mí que el año que viene hay que concretar muchas ideas. Dentro del Congreso Internacional, por ejemplo, hay una serie de propuestas, hay una serie de charlas que se han dado, que en estos momentos estamos tratando de firmar convenios con esas instituciones para que puedan realizar lo que han hecho en diferentes partes del Perú, por ejemplo en Lima, en Arequipa tal vez, y también para entender que los desastres o los científicos que estamos muy conectados a la física de la Tierra, etcétera, no entendemos todavía lo que viene a ser la gestión de desastres. Eso lo aclaró muy bien la expositora de Chile. Esas son contribuciones que tenemos que, digamos, difundir, educar a las personas que están conectadas con nosotros. Lo mismo dijo Anthony Goldsmith Smith, ¿no? Que no vamos a lograr resultados si no vamos a la fuente de por qué ocurren los desastres. Justamente la idea forense de los desastres es ver la razón por la cual se vienen dando los desastres. Creo yo es que este año esa evaluación rápida que hago nos permite enlazar más esfuerzos, enlazar más, digamos, hermanarnos más para poder buscar recursos que nos permita lograr objetivos más importantes. Por ejemplo, firmar convenios con instituciones de nuestros países que nos permitan generar diplomados en las diferentes áreas de lo que se refiere a sismología, etc. Por ejemplo, hacer un diplomado en sismología aplicada, hacer un diplomado en ingeniería sismoresistente, hacer un diplomado en gestión de riesgos, hacer un diplomado en prevención y mitigación de desastres, etc. Y por qué no, nuevamente con las universidades que vamos haciendo convenios, podemos pensar también en maestrías y doctorados para diferentes personas que no tendrán los recursos tal vez de generar una beca o de irse a otros países, pero en Perú, en Sudamérica, existe un potencial enorme de gente que tiene conocimientos que han venido del primer mundo y que tranquilamente pueden colaborar con él. Bien, con esto quiero terminar mi intervención y agradecerle nuevamente al ingeniero Félix López Machuca por su tesón, por su colaboración y por su invitación en esta noche, en última reunión del año. Gracias. Sí, doctor, también para recordar, nosotros realizamos el año anterior el encuentro regional de sismología, si recuerda, que fue un extraordinario evento que duró casi 6 horas de manera virtual, que eso fue un éxito realmente de expertos en sismología, que eso fue una cosa maravillosa. Y este año pudimos realizar este congreso, como usted lo indicó, Congreso Internacional sobre Prevención y Mitigación de Desastres, que fue ya de otra manera, fue personal, fue presencial y también virtual. Aspiramos que el siguiente año estos eventos que hemos organizado lo podamos
concretar haciendo un congreso internacional a nivel presencial, que sería un logro, que es lo que podemos trabajarlo. Bueno, está en Lima también el doctor Ismael Saavedra Valdivieso, un gusto saludarlo, doctor. Conocemos de su gran trayectoria allá en el Perú. Nos gustaría también que usted nos haga llegar un poco de ese análisis de estas actividades con las cuales usted emprendió el presente año y que conocemos de ese espíritu que usted tiene de formar en la juventud, en la niñez, una cultura realmente, y eso me gustaría escucharlo en esta noche. Bienvenido, doctor. No se escucha, Ismael. Tienes que activar tu micro. Muchas gracias, ingeniero López. Es la presentación que usted me hace y realmente hay un interés que venimos realizando desde el 2021. Justamente iniciada esta actividad cultural con un conversatorio con el doctor Leandro Rodríguez, haciendo homenaje a personalidades científicas de Perú, de la Universidad de San Marcos sobre todo, ¿no? Pero hemos venido desarrollando una actividad que, como lo ha señalado usted, ingeniero López, es sobre la educación científica en la edad escolar. Y estamos ahora desarrollando eh, educación científica de los fenómenos, la física de los fenómenos meteorológicos. Como todos ustedes saben que Perú, Ecuador, Chile y Colombia, bueno, están involucrados en los efectos que va a producir el fenómeno El Niño. Entonces, creo que es importante que la educación científica surja desde los escolares, que se desarrolla en los escolares. Y por eso pensamos que esa mentalidad de los escolares desarrollada a través de esta educación pueden tener mejores alternativas para afrontar, para este tema, para esta preocupación que siempre se señala, mitigar y prevenir desastres. Entonces, en este verano también hemos proyectado una parte de esta educación para escolares de 12 a 14 años, escolares de 12 a 14 años. En alguna oportunidad hemos conversado o hemos sugerido al ingeniero López Machuca que podamos tener una interrelación para involucrar también a escolares de la provincia del Oro, de Ecuador, porque bueno, los temas son comunes, el interés es común, y creo que este año vamos a lograrlo, tener que comprometernos con escolares también de la provincia del Oro. De manera entonces que es importante, no solamente para conocer la física que está involucrada en el fenómeno, sino también para tener eh, eh, alternativas de solución. Siempre estamos esperando que el organismo internacional o los organismos del Estado se movilicen para resolver los problemas que generan los efectos, los fenómenos meteorológicos. Pero no tenemos a veces iniciativa de parte de la población. Entonces ahí en esta educación científica sobre la física de los fenómenos meteorológicos, estamos tratando de utilizar algunos videos y algunas sugerencias para producir algunas herramientas caseras, digamos, medir la humedad, o sea, un higroscópico, un higrómetro o un anemómetro para medir la velocidad de los vientos, en fin, una serie de instrumentos que son posibles de construir con costos mínimos, ¿no? Y que el escolar aprenda a construir instrumentos para atender o para poder registrar datos. Encontré en una revista de análisis de ciencias de hace muchos años, del año 1949, en que el colegio, un colegio que es un colegio antiguo del departamento de Piura, el Colegio San Miguel de Piura, escolares habían hecho los primeros registros de temperatura relacionados con el fenómeno del niño, ¿no? De manera entonces que sí es posible que los escolares participen y que tengan una actividad científica de iniciación científica. Bueno, eso sería en una primera etapa de mi presentación, de informarles a ustedes sobre este interés
de desarrollar una educación científica en fenómenos meteorológicos. Muy bien, doctor, muy bien. Muchas gracias por ese importante compartir que usted realiza desde hace mucho tiempo atrás en favor de la cultura, de esa educación tan necesaria en las escuelas. Y por eso está la ingeniera Mercedes Santana, una profesional, maestra, educadora, por más de 20, 30 años acá en nuestra provincia de Loro, para hablar de este tema que usted lo ha tocado muy interesante, o sea, desde las escuelas, desde los colegios, generar este tipo de acción. Me parece interesante que ahora le damos la palabra a la ingeniera Mercedes Santana para que nos incluya en la parte ecuatoriana, en el Ecuador, en los colegios, en las escuelas. Hay un trabajo que se está realizando al respecto. Bienvenida, ingeniera. El volumen. El volumen. Active su micro. Sí, ya, listo, disculpen. Con respecto a estudios netamente de fenómenos meteorológicos, decir que en los colegios, bueno, por lo menos en el colegio en que yo trabajo, no lo estamos haciendo. Lamentablemente nos regimos con respecto a las mallas curriculares que nos da el gobierno. Pero lo que acabo de escuchar es muy interesante y es muy bueno. Sí hacemos pequeñas alusiones, dependiendo del tema que se está trabajando, a la situación, a los fenómenos que ocurren, ¿no? En el entorno de uno, dependiendo del tema y de la temporada en que uno está atravesando. Pero decir que los estamos estudiando concienzudamente, tomando registros, no. Pero en realidad es una excelente idea porque es una manera de concientizar a los estudiantes y a sus familias, ¿no? Sobre cómo podemos entender realmente esos fenómenos que van a afectar siempre nuestras vidas y cómo podemos prevenir, ¿no? Prevenir, estar preparados, saber lo que nos puede, cómo nos puede afectar. O sea, es excelente. Lo que acabo de escuchar realmente es excelente. No lo hacemos de manera así precisa, exacta, ¿no? Pero leves indicaciones sí, pero sí sería muy bueno llevarlo como una idea a las instituciones educativas. Ya estamos, digamos que finalizando acá en lo que es la costa, ¿no? Nos queda enero y febrero, terminamos el año lectivo y para el siguiente año incluir, ¿no? Buscar ya cómo podemos incluir este estudio en las nuevas mallas de física para los cadetes, a pesar de que los estudiantes empiezan a estudiar física a partir de primero bachillerato, o sea, de 14 años. Entre los 12, 13 años están en ciencias naturales, pero sí se pueden incluir ciertos conocimientos al respecto. Bien, ingeniera, muy bien, correcto su expresión. Y realmente eso es lo que debería hacerse coincidir con nuestras mallas curriculares. Estos temas, justamente como el doctor Ismael lo está planteando, o sea, es un trabajo que hay que hacer dentro de los distritos educativos, dentro del Ministerio de Educación, que se incluyan en las mallas curriculares estos temas que deben ser de interés común para todos. Parece muy bien, doctor, ¿no? No sé si podría hacer un agregado, ingeniero López, a lo que ha Continúe dicho. usted, doctor, continúe. Yo quería agregar que realmente sí es importante que en la malla curricular se incluyan descripciones de fenómenos meteorológicos, porque cuando uno habla de la temperatura, uno puede incluir la temperatura de los fenómenos meteorológicos. Pero, por ejemplo, las actividades de educación científica de fenómenos meteorológicos no lo hacemos dentro del horario de las clases, sino son cursos extracurriculares. Todos los cursos los hacemos los sábados de 10 a 12, cuando se programa un curso gratuito para los escolares. Ok, está aclarado entonces el tema, es una extracurricular y por lo tanto yo creo que sí es posible hacerlo acá también en Ecuador. Está con nosotros el ingeniero Byron Gallegos Ortiz, es un destacado profesional de la ingeniería civil acá en el Ecuador. Él está en estos momentos en Loja, se conecta para saludarnos también y hacer un balance de las actividades desarrolladas durante el presente año. Lo que hablábamos con tanta anterioridad, hablábamos de los sismos, del de Pedernales, 2016, y finalmente ocurrió uno acá en la provincia del Oro. Pero, Byron, alguna cuestión muy interesante, ¿no? La actividad sísmica del sábado 18 de marzo que se produce acá en la provincia del Oro, que se siente cuando eran las 12 del día, los marcadores
los equipos instalados tanto en la Facultad de Ingeniería Civil, que la conocemos, marcó una intensidad del sismo, y el otro instalado en el Vergel, en el cantón El Guabo, también mide esa actividad sísmica, y ocurre que la actividad sísmica, la fuerza del movimiento sísmico acá en la ciudad de Machala fue el doble de la que se produce en el Vergel. Así lo determinan los datos que los tenemos. Entonces, ¿cuál es su análisis, ingeniero Byron Gallegos, en torno a lo que ocurrió el día sábado 18 de marzo acá en la provincia del Oro con el sismo de 6.6 que lo sentimos en casi todo el sur del Ecuador? Bienvenido, ingeniero. Sí, buenas noches, ingeniero López. Buenas noches, señores, en Perú y aquí en el Ecuador. Bueno, este año hemos aprendido algo que ya estaba escrito en el pasado de la zona sur del Ecuador. Los sismos cercanos a la isla Puna son varios lo que han sucedido en el pasado. Esperamos el sismo del 53, que también fue de 7.6, y el sismo del 70, que también está en espera, ¿no? Bueno, este sismo que ocurrió en la isla Puna, como lo clasificó el geofísico, fue más o menos a 60 kilómetros de profundidad. No existe muy claro de qué tipo es. Supuestamente se dice que es una rotura debajo, por encima de la placa, de la intersección de las dos placas. Y graciasmente nosotros el geofísico tiene instalado pues 3 estaciones sísmicas en la provincia del Oro, pues una en el norte en el Guabo, pero la estación que está en la zona del Guabo es una estación que está sobre suelo duro. Nosotros la llamamos un suelo rocoso, donde la velocidad de corte es muy alta, ¿no? La otra estación está en Machala, al oeste, al este de Machala, en la universidad, pero en esta zona esta estación está sobre un suelo blando. Realmente se conoce que, según los estudios que se conocen en la zona alrededor de la universidad, la velocidad de corte está por debajo de 170 metros por segundo, ¿no? Entonces, y en roca está por encima de los 750. Entonces, esta amplificación, dada la distancia, hace que el suelo se mueva diferente en el Guabo como el suelo que se movió en Machala, ¿no? La otra estación, pues, está en Arenillas. Se obtuvo una estación por la longitud de distancia. Es una estación que tiene una aceleración mucho más baja. Pero lo que pasó en Machala, pues, es conocido que el suelo oeste de Machala o al norte de Machala tiene problemas de licuefacción, ¿no? Tiene una capa de arena por debajo del suelo, aproximadamente de 5 a 6 metros de arena, a una profundidad de 3 metros hacia abajo. Entonces, esto, en función de la distancia, hace que las ondas, en vez de que la frecuencia del movimiento sea rápida, se hace una especie de onda de mar, una especie de una onda más lenta. Y esta frecuencia de onda lenta hace que el suelo o el movimiento coincida con el movimiento de cualquier estructura que se pueda mover sobre el suelo. En este caso, pues coincide con un periodo o un movimiento de estructuras que tienen un periodo alto, como le llamamos nosotros. Y esta coincidencia entre el movimiento del suelo y el movimiento del edificio hace que en algunas estructuras se amplifique la fuerza sísmica, que en nuestro caso le llamamos resonancia del movimiento. Y en otras estructuras, como por ejemplo, no puedo decir que 8 pisos se van a mover igual de 3 pisos, pero las estructuras torsionales también tienen un periodo alto en algunos casos, y esas también tienden a amplificarse, porque el movimiento torsional, dado la configuración de la estructura, tiende también a coincidir con el movimiento del suelo. Entonces, en sí, esto fue un poco, en resumen, la amplificación que sufrió Machala. Pues estamos esperando ya los próximos sismos del 53 y del 70, pues posiblemente se repita en el futuro próximo, ¿no?
Excelente, excelente la explicación del ingeniero Byron Gallego respecto a la amplificación del suelo acá en la ciudad de Machala. Efectivamente, eso es lo que ocurrió y por eso la importancia, Byron, la importancia de ampliar la red de equipo de estos instrumentos aquí en la provincia del Oro, porque entre una zona u otra difieren los valores cuando hablamos del tema sísmico, de tal manera que lo que hicimos este año en cuanto a instalar una estación para Santa Rosa era muy necesario, y como lo consideramos ahora que en el Cantón Huaquilla debería instalarse una estación similar, de tal manera que podamos tener nosotros información directa en tiempo real de lo que está ocurriendo acá en nuestras comunidades. No es suficiente lo que acabamos de comentar, que solamente en Machala, en la Facultad de Ingeniería Civil, que está una estación, en el Guabo, en el Vergel, que está la segunda estación, en el otro cantón, que no realmente nos faltó ir a ver en qué estado se encuentra, pero el de Santa Rosa ya está funcionando, de tal manera que tendríamos acá en la provincia del Oro 4 estaciones conectadas al Instituto Geofísico, a la Escuela Politécnica Nacional, y ese ha sido uno de los compromisos que estamos insistiendo, generando a través de nuestro buen amigo, el doctor Leandro Rodríguez, de seguir haciendo contacto con los países amigos a fin de que podamos instalar de pronto este año otro equipo acá en la provincia del Oro y ojalá que fuera en el cantón Huaquilla, que esa es nuestra aspiración. Pero esperemos, como dijo el doctor Leandro Rodríguez, se están haciendo gestiones de tal manera que podamos también hacer otro impulso más a lo que ya se hizo este año. Doctor Leandro, continúe usted. Bueno, ingeniero, yo quisiera tal vez un poco ir está pasando un carro tremendo, está haciendo una bulla tremenda. Eh, Creo yo que una de las cosas que tenemos que mirar y entender claramente es que los desastres no son naturales y que los desastres tampoco no son, digamos, los fenómenos naturales, no matan gente. Entonces, lo que hay que entender claramente es que un desastre es un producto histórico-social. Entonces, entendiendo eso, nuestro trabajo tiene que centrarse en la educación. Nosotros tenemos que educar a la población comenzando desde abajo, como lo ha mencionado Ismael, y él está haciendo una labor importante. Pero no solamente eso. Yo, por ejemplo, me invitaron a dar una charla a un colegio donde estudia mi nieta. Y tuve estudiantes de diferentes años, tercero, cuarto y quinto. Entonces, yo dije, ¿qué puedo decirles a estos muchachos? En relación no solamente a la sismología, sino también en relación a la ciencia, ¿no? Es decir, cómo la ciencia de alguna manera para ellos resuelve sus problemas de vida, o qué cosa es lo que la ciencia es importante para que ellos puedan vivir mejor, o para que puedan explicar mejor su medio ambiente, ¿no? Es decir, cuando en el colegio se aprende ciertas cosas, el niño sale del colegio y se encuentra en un medio, en una realidad que no sirve para nada lo que le han enseñado en el colegio, ¿cierto? Pero de alguna manera, entonces, yo creo que en nuestras sociedades, por ejemplo, en relación a los fenómenos a los que está ocurriendo, nos preocupamos mucho de infraestructura, nos preocupamos mucho de esas cosas, pero no nos preocupamos del elemento fundamental. ¿Qué cosa es? Que la gente aprenda a vivir en armonía con la naturaleza, en paz con la naturaleza. ¿Y eso qué es? Es educación. Tenemos que tener un elemento educativo a la población para que la población entienda que vive en un elemento sísmico. ¿Y qué cosa es lo que tiene que hacer para ello? ¿Qué le podemos decir al poblador primero para que ese poblador, digamos, se prepare o viva en armonía con la naturaleza? Si vemos que su casa no ha sido construida en base a la norma, evidentemente va a tener un problema. Entonces, nosotros ya hemos generado eventos este año donde hemos mostrado las plataformas que hemos desarrollado para generar eso. Pero creo yo que también este año tenemos que apuntar a un elemento educativo en el aspecto científico con los colegios. Es decir, ese día que le di una charla a los colegios, yo no sabía cómo llegar a los muchachos. Les hablé un poco de los sismos, algunas cosas, pero también les hablé de la ciencia, es decir, de la historia de la ciencia. ¿Para qué sirven las cosas? ¿Cómo la ciencia nos ha ayudado a vivir mejor nuestra vida? ¿No?
como tenemos en nuestra casa pues un frigidero, un horno de microondas, tenemos una serie de aditamentos que son básicamente conceptos científicos que se han logrado para aplicar a eso. El niño vive ignorante de eso, totalmente ignorante, hasta del celular que lleva en la mano no sabe cómo fue toda la historia, o por lo menos cómo fue todo el elemento que llevó a que tenga eso en la mano, o la historia misma de Internet. Tal vez eso no sea nuestro campo de trabajo, pero desgraciadamente tenemos que entrar, o felizmente tenemos que entrar ahí para poder educar a la población. Y nosotros como científicos, Ismael es un hombre que ha dedicado su vida a la ciencia, que ha dedicado su vida a la docencia. Tenemos no solamente que enseñar, digamos, los fenómenos naturales, tenemos que enseñar a eso que les menciono, ciencia, física, matemáticas, biología, todos esos elementos hay que enseñar al muchacho. Es decir, para que se pueda, de alguna manera, explicar las cosas que ocurren, ¿no? Estaba viendo en antes los elementos anecdóticos. ¿Por qué, por ejemplo, el ADN tiene esa forma de espiral? Parece que fue algo estudiado. Lo decidieron los dos investigadores en un bar que estaban tomando, que estaban discutiendo cosas. ¿Cómo aparece la tabla periódica de los elementos? ¿Para qué sirve? ¿Para qué aprendemos eso? ¿Cómo llegó a eso Mendeley? ¿No es cierto? O cómo Newton se inspiró en que la manzana que no se cayó ninguna manzana, simplemente miró algo así que le inspiró ciertos elementos para generar la ley de la gravedad. ¿Y para qué sirve eso? ¿Correcto? Y igualmente cuando podemos hablar de la penicilina, ¿no es cierto? Antibiótico, el niño no sabe lo más mínimo, ¿por qué? ¿Cómo ocurren esas cosas? Es decir, ¿cómo se descubre la penicilina en base a un accidente que tuvo Fleming cuando estuvo en sus elementos de experimentos? Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que buscar un camino a formar esa conciencia científica en los muchachos, en los niños. Yo les hablé de todas esas cosas a estos muchachos porque no sabía en realidad cómo llegar, pero fue interesante porque ellos nunca habían escuchado esas cosas que les digo. ¿Cómo se inventó el vidrio irrompible? ¿No? ¿Cómo ese científico que estaba frente a un elemento con chocolates en el bolsillo se le derritieron los chocolates y había un frío terrible y dice, pero ¿por qué se derritieron mis chocolates? Porque simplemente había venido un elemento de microondas. Y ahí el hombre descubre el principio que ahora tenemos en las casas con los de microondas. Eso no sabe chico, pero tiene que saberlo. Y eso poco a poco va a generar la conciencia para que ese muchacho tenga una cultura acorde con la ciencia. Y no solamente tiene que interpretar la realidad en base a esa cultura. Y eso lo va a hacer más libre, porque incluso no va a aceptar fácilmente todas las cosas que le vienen de la sociedad. Va a ser inductivo, va a ser un hombre que cuestione, va a ser inquisidor, ¿no? Yo creo que una de las labores que iba a plantear el ingeniero y que aprovecho la oportunidad era esa, ¿cierto? Que nuestra organización, tanto como nosotros que somos dedicados a la física de la Tierra, busquemos un acápite para trabajar en ese aspecto en los colegios, ¿no? Dando charlas tal vez con nuestra experiencia y con los elementos para poder generar ese bichito de interés en lo que viene a ser la ciencia en los estudiantes. Eso sería, ingeniero, todo. Muchas gracias. Bien, muy de acuerdo. Enseguida está por conectar el doctor Kervin Chunga, que es también un puntal muy importante en nuestros programas. Nos ha ofrecido conectarse para también hacer un pequeño aporte también, creo que es muy importante. Pero volvamos al doctor Ismael Saber. Usted nos ha dado ya la pauta de lo que vamos a tener que hacer en el año 2024. Educación a todo nivel. O sea, hay que educar a la población para conocer realmente las razones. O sea, no es que estamos viviendo un mundo tan rápido que la gente no se detiene a pensar realmente que nada es coincidencia, que todo es consecuencia. Y entonces ahí viene el doctor Ismael Saber y nos dice, a ver, señores, empecemos por el inicio, empecemos educando a los niños, a los jóvenes, y lo viene haciendo allá en Lima con mucha paciencia, y nos gustaría que nos explique un poco más para ver cómo entramos a este gran tema para el presente año 2024 acá en el Ecuador. Sí, gracias. Muchas gracias. Y lo que acaba de explicar el doctor Leandro me ha hecho recordar que el día 16 y 17 de diciembre, el día sábado y domingo 16 y 17, realizamos un evento que es el segundo evento que organizo, se llama Los Días de la Ciencia en el Perú. Y una exposición de una profesora de la Facultad de Química de San Marcos explicó sobre el tema del agua, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es el agua,
no necesariamente sabe todas las propiedades que tiene el agua, ¿no? Yo mismo aprendí ese día en la exposición que hizo la profesora sobre el agua. Yo explicaba a los chicos en el curso de física del medio ambiente, explicarle cómo es que se hundió, cómo chocó el Titanic con el iceberg, que no lo vio al bloque de hielo que se había formado. Resulta que hablábamos de la densidad del bloque de hielo. La densidad del bloque de hielo es menor que la densidad del agua. Y de manera que eso hace que el bloque de hielo flote y no flota totalmente, sino que un porcentaje mínimo es observable. Pero yo le explicaba eso con el principio de Arquímedes, lo que se llama el empuje hidrostático, y se deduce claramente que la densidad del iceberg es menor que la densidad del agua líquida. ¿Se da cuenta? Pero la profesora de química me ha generado o me ha creado una idea que uno puede pensar que hay muchas maneras de explicar lo mismo. Ella explicó que la clave de la densidad, o sea, ya va a la microestructura, que la clave de la densidad, de la disminución del agua sólida se debe a los problemas, al tema de los enlaces de hidrógeno. Entonces hay otra manera de explicar y de simplificar las cosas. Cada área tiene un modo de desarrollar y hacer explicaciones, que es importante que el profesor esté formado para tener varias alternativas para explicar las cosas. Y también, por ejemplo, en el curso que desarrollé sobre física del medio ambiente para los de 15 y 17 años, eso ha sido entre el mes de agosto y el mes de octubre, ¿no? De 10 semanas, los sábados, de 10 a 12, en la que le explicamos, por ejemplo, analizando un video sobre la sequía en Puno, la helada en Puno, donde las temperaturas están por debajo de 0 grados centígrados. Y veíamos que, por ejemplo, los pueblos afectados de Puno por temperaturas bajas utilizaban una vestimenta, por ejemplo, zapatos que están hechos para transitar en la costa, en zonas urbanas, no para transitar en zonas de bajas temperaturas, ¿no? Han abandonado incluso la manera de protegerse los pies que antes que eran cubiertas con cueros de alpaca o de auquénidos nativos. Entonces, han invadido las zapatillas mal hechas y por último, no bien elaboradas, no cumple con las reglas físicas ni con los niveles estándares internacionales. Entonces el niño pues se moría de frío al sacarse la zapatilla, realmente estaba recontrelado sus pies. Y así sucesivamente hay una serie de acontecimientos que uno puede explicar la física de la forma como no se está conociendo y que son víctimas, pues, de este desconocimiento de la ley de la física. Por eso que consideramos que el niño debe comenzar a pensar de que es necesario que haya un conocimiento de los fenómenos meteorológicos. También en el evento fue que todos los expositores fueran mujeres, porque incluso se llamaba los Días de las Ciencias en el Perú 2023, presencia de la mujer. Todos los expositores fueran mujeres. Y pusimos a una expositora, una profesora de educación inicial, que yo quedé sorprendido y muchos quedaron sorprendidos cuando ella explicaba cómo se estudian o cómo se explican las diferentes fases del agua, que resulta no siendo tan fácil para nosotros cuando lo explicamos a los alumnos en la universidad, ¿no? De manera que hay diferentes formas de llegar al conocimiento de manera básica, sin necesidad de pensar en equipamientos. Por ejemplo, una vez estuve en Aucayaco, una zona de la selva, en donde no hay pues ningún laboratorio, pues entonces tenía que dictar a los profesores una clase y hablé justamente a utilizar el principio de Arquímedes nuevamente, utilizando una piedra, una liga colgada sobre un alambre, ¿no? Sobre un soporte de alambre, y hacía medir la longitud con la piedra sosteniendo con la liga, la longitud que tenía en ese momento fuera en el aire, y cuando la sumergía, ¿qué pasaba
con la longitud del elástico, ¿no? Entonces, de manera simple uno puede explicar la ley de la naturaleza. Por eso que es importante tener que concentrar la educación. No necesariamente tiene que ser que hayan cursos que se llame física, porque en el Perú el curso se llama ciencia y tecnología, ¿no? Que al final se hacen pues mitades de cosas que no están bien desarrolladas. De manera entonces que eso puede ser lo que estamos haciendo nosotros, es la educación extracurricular, fuera de su casa, la virtual, ¿no es cierto? Que es una buena herramienta para aprovechar mientras están en su casa los escolares. Correcto, doctor, exacto, muy bien lo que usted acaba de manifestar. Realmente es cuestión de tener voluntad y hacer las cosas correctas como se tiene que hacer. Efectivamente, nosotros como estamos viviendo en este momento de cambios climáticos, la temperatura que se incrementa, hablamos de la temperatura del mar, del incremento de calor, es decir, hay tantas cosas y no nos damos cuenta que hay instrumentos de medición para medir esos factores que hacen que la temperatura, los climas varíen constantemente. Es decir, nosotros nos hemos olvidado que necesitamos estaciones que permitan hacer un conteo permanente de esa actividad para poder allí plantear alguna respuesta en temas de prevención, por ejemplo. Y eso es lo que hicimos en este año, justamente cuando vinieron acá a la provincia del Oro técnicos del Instituto Nacional de Meteorología a la provincia del Oro para revisar las estaciones, a ver en qué condiciones estaban, si realmente están sirviendo o no, porque ante un fenómeno como el que estamos ya preparados o no preparados, estamos listos para recibirlos, necesitamos tener información para poder obtener resultados y a partir de allí generar la ciencia, o sea, la ciencia sobre la base de la experiencia. Debe ser un tema acá nuestro, ecuatoriano también, como lo hacen en el Perú, donde hay mucha dedicación al estudio y a la investigación. Por eso nosotros insistimos en la necesidad con estos programas de educar a la población, porque el tema es educar a la población. Cuando habla Byron Gallego y nos dice y nos está explicando un tema sobre el tema del sísmico, con el comportamiento de las estructuras durante un evento sísmico, estamos formando en las personas ideas de lo que realmente ocurre, es decir, también se prepara, también se da instrucciones a la población para un momento determinado saber qué hacer, ¿no? O sea, por eso es necesario la existencia de estos programas, son necesarios el uso de la tecnología que la tenemos a la mano y esa voluntad enorme que hay de personas como ustedes que quieren contribuir de una u otra manera al conocimiento y eso es valedero. Entonces, por eso yo le doy mucho valor a la presencia de ustedes en este programa porque nos da ideas y nos permite a lo mejor plantearnos otras metas para el siguiente año. Estamos hablando ya de una de ellas, de educar a la población en temas como esto, como lo que estamos hablando. Byron, tú también tienes buena experiencia en tu formación y sabes muy bien qué podemos hacer ya en el camino y hacia más adelante. Sí, bueno, realmente hay que empezar desde niño, como lo explica el doctor Saavedra. La educación, pues, es básico para entender y no, cuando estemos grandes, no olvidarnos. O sea, tenemos una historia también, pues, de los desastres que nos han pasado, se conoce y se sabe, ¿no? Pero ya cuando se llega a la edad adulta, se olvida, ¿no? Pues hay que ver una cadena desde la niñez en donde se explique prácticamente, pues no teóricamente, pues, cuáles son las consecuencias de este tipo de fenómenos que nos podrían afectar en cualquier parte de nuestra vida también. Hay que ver la cadena desde la escuela, pues explicando pues, los fenómenos físicos, como lo explica el doctor Savera, y en el colegio, pues ya la parte teórica, como es de la física, los movimientos, y de ahí pasar a la universidad, pues en la universidad, pues tomando en cuenta las escuelas de ingeniería civil, pues se debe conocer la historia sísmica de donde usted vive y y cuáles son las consecuencias, ¿no? Si bien no es una especialidad, la ingeniería civil es muy general, pues se debe conocer su historia principalmente y desde pequeños ya ir relacionando pues este tipo de las consecuencias de los desastres naturales que es consecuencia del hombre y no más bien de la naturaleza, ¿no? El desastre se produce
por la mala práctica, pues, de lo que hace el hombre, pues, y no más bien por la naturaleza, que es un fenómeno natural que puede pasar en cualquier parte del tiempo. Bien, yo creo que esto ha sido muy, realmente para mí, pero muy importante poder compartir con ustedes un programa con el cual estamos nosotros culminando en el presente año 2023 esta valiosa contribución a la ciudadanía, porque digo, ¿qué más podemos nosotros aspirar sino esto? Justamente cuando hay ese trabajo conjunto, decía antes el doctor Leandro, o sea, cuando nosotros construimos una casa de 2, 4 pisos, son las bases, la cimentación, la que hace que una casa pueda resistir cualquier tipo de actividad dinámica del suelo, como un sismo, un terremoto. Son las bases, las necesarias, las que tenemos que mejorar. Y en el campo educativo, educar a la niñez y a la juventud es el mejor trabajo que podamos nosotros desarrollar a sabiendas de que esa misma juventud y esa misma niñez más adelante serán ellos los forjadores realmente de ese cambio que tanto anhelamos. O sea, realmente el mundo entero necesita de mentes lúcidas y también, por supuesto, de esa capacidad como la que ustedes manifiestan y lo han hecho público en esta noche, de la necesidad de educar a nuestra población. Yo quiero, antes de cerrar el programa, haciendo un llamado realmente a la ciudadanía. He visto muchos temas que a veces no tienen mucho valor, pero lo compartimos como que fuera pan caliente. Pero nosotros no compartimos estos eventos, estos temas que realmente contribuyen al conocimiento de los pequeños, de los grandes, de adultos, de cualquier tipo de edad, en el conocimiento básico de lo que ocurre a su alrededor. Para finalizar el año, yo quiero desear a todas las personas que colaboraron en nuestro programa en este año 2023 con su paciencia, con su conocimiento y participación, hicieron de nuestro programa El Ingeniero un espacio realmente de calidad, donde se pudieron discutir temáticas que para muchos les ha servido bastante porque han podido conocer lo que de pronto no lo conocíamos, de pronto no lo sabíamos y hoy podemos decir con toda seguridad que en este programa hemos aprendido algunas cosas muy interesantes. Yo tengo aquí una pequeña botellita de champán o de vino que la vamos a compartir virtualmente con ustedes para decir realmente que hagamos un compromiso con nuestra comunidad de poder desarrollar mejores cosas, de poder desarrollar importantes temas que los necesitamos. Ustedes hablaron de el agua es vida, pero no la conservamos, no la preservamos. Descuidamos mucho ese recurso tan importante. Somos una zona donde permanentemente tenemos sequías. Y Byron lo sabe, allá en el 68, en Loja, donde está la hora en este momento, los ciudadanos, la gente de Loja tuvo que salir, migrar a como el lugar porque la sequía generó pobrezas. Entonces hoy cuando estamos viviendo temas de este tema del agua, que a ratos podemos pensar que en un momento determinado puede escasear, pero no nos estamos dando cuenta que hay que cuidar ese recurso. Entonces, todo lo que hagamos en torno al agua, en todo lo que hablemos en torno al agua, tiene que tener mucho significado. Cuando no hay agua, no hay nada, se acaba todo. Entonces, hagamos realmente a todas las personas que están conectadas y a todas las personas que nos van a escuchar de muy por seguro, que hagamos un compromiso realmente con la sociedad, hagamos un compromiso con nuestra comunidad y hagamos todo lo que sea posible para desarrollar programas de esta naturaleza que permitan educar a los niños, a los jóvenes, que ya no solamente son el futuro, son el presente, y evidentemente con ellos tendremos sociedades mucho mejor, muchas sociedades pero muy capacitadas, sociedades con personas inteligentes y más que todo, que sepan entender, y con esto voy a expresar mi frase que la utilicé mucho este año, que nada es coincidencia, que todo es consecuencia. En la vida tenemos que hacer un proceso para al final del camino poder disfrutar de un trabajo que hemos realizado. Hoy lo disfruto a plenitud, hoy puedo disfrutar a plenitud este año 2023
porque lo que nos propusimos no una persona, el doctor Leandro lo ha dicho muy claramente, esas cositas pequeñas motivaron en otros, hicieron grandes olas, inmensas olas que han provocado realmente el despertar de muchas personas y decir, nosotros, ¿por qué no lo hacemos? Nosotros, ¿por qué no emprendemos algo similar y hacemos mejores programas que el ingeniero? Entonces, ese es un reto. Nosotros solamente abrimos el camino, el resto ya depende de cada uno de nosotros. A Byron Gallego, allá en Loja, mi gratitud por todo tu aporte significativo a la Sociedad Ecuatoriana de Ingeniería Sísmica, de la cual eres parte, y hemos contribuido de una u otra manera al enfoque correcto, adecuado de lo que es la sísmica en la provincia de Loja. Allá en Lima, el doctor Ismael Saavedra, un científico, bien lo ha dicho el doctor Leandro, conocemos de su gran capacidad y ese espíritu dinámico y también de seguir apoyando a la juventud y a la niñez en su programa educativo, que lo viene haciendo desde mucho tiempo atrás y que lo vamos a compartir seguramente en este año con toda seguridad. Por eso el compromiso de la ingeniera Mercedes Santana, educadora y formadora también aquí de jóvenes, como maestra y como ingeniera civil, sabe que hay un compromiso que lo vamos a cumplir. Y allá en Lima, el doctor Leandro Rodríguez Valverde, nuestro buen amigo, director regional, director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur del CERESIS, a quien pues lo distingo como una persona que se ha ganado el aprecio y el cariño no solamente nuestro programa El Ingeniero, sino también de los ecuatorianos. Así que, doctor Leandro, las puertas siempre estarán abiertas para usted, doctor Ismael. Acá el Ecuador, en algún momento determinado, siempre encontrarán amigos con quienes podamos contar y seguir adelante. Para ustedes, un feliz año 2024, que lo podamos disfrutar en compañía de nuestras familias y que a todos los que hemos servido, algún rato tendrán que decir, pues realmente alguien nos hizo pensar de otra manera, cambiar nuestra forma de pensar, y hoy estamos pensando como todos deben ser, en nuestra comunidad, en nuestro Señor. Un feliz año entonces, 2024 para ustedes, allá en Lima, en Loja, en Lima igual, en Machala, Mechita, Santana, para todos un fuerte abrazo, que Dios nos bendiga y nos permita seguir adelante en el próximo año 2024. Mechita, ¿algunas palabras? Bueno, me ha parecido muy interesante. O sea, sí hemos trabajado cuestiones relacionadas, obviamente, en física, en ciencias naturales, en muchas asignaturas con el entorno, con la naturaleza, ¿no? Pero decir, o sea, desarrollar una cultura en realidad consciente del estudiante, del lugar, por ejemplo, de la sismología, del lugar donde vive, en realidad no. Y me parece muy bueno y excelente. Yo siempre lo he pensado, siempre lo digo de manera muy breve a mis alumnos, pero en realidad es necesario, porque vivimos como muy contentos, muy alegres y en realidad nosotros debemos tener conciencia del lugar donde vivimos y de lo que podemos enfrentar en un momento dado. Y educar a un joven, yo siempre digo, educas a una familia, porque el joven lleva ese conocimiento a la casa, lo comenta. Entonces, ahí vamos, como dice, nada es como es coincidencia, es consecuencia. Entonces, me parece excelente, una excelente idea. Yo, honestamente, me uní a la reunión pensando que era solamente una despedida de fin de año. Dije, bueno, voy a reunirme un reto, pero tomé hasta anotaciones porque me parece excelente y ahora mismo me voy a quedar recogiendo información para el primer clase a mis alumnos que son de segundo bachillerato, darles una información buena, ¿no? Sobre el lugar donde viven, cómo debemos, o sea, los eventos sísmicos no son, digamos que algo que simplemente vienen así por así, es porque el lugar donde vivimos da lugar a eso, ¿no? Eso es. Muchas gracias y asimismo para Bien. todos un feliz año 2024. Muchas gracias. A ver, en la despedida, el doctor Leandro, feliz año. Feliz año, ingeniero. Feliz año. Muchas gracias, Mucha gracias. suerte, mucha salud, mucha paz, mucha prosperidad en la vida suya y de todos los colegas. Muy bien, muchas gracias, Byron. Sí, feliz año a todos los colegas en el Perú, aquí en el Ecuador. Y la gran enseñanza de este año que hemos aprendido las consecuencias de un sismo en la provincia del Oro y parece que no hay buenos augurios. Hay que prepararse para los próximos.
Feliz año a todos. Gracias, Byron. Allá el doctor Ismael. Doctor Ismael, prende el audio, por favor. Seguir avanzando, comprometiéndonos con los escolares de 12 a 14 años en este verano. A la profesora Mercedes Santana, a través del ingeniero López, él tiene el contacto para para ver si podemos tener un grupo de alumnos de allá del colegio de la provincia del Oro, para de 12 a 14 años. El sábado 13 de enero comienza el curso a las 10 de la mañana. Sentaditos en su casa tomando su leche, tranquilamente pueden escuchar las clases sobre los fenómenos meteorológicos, la física de los fenómenos meteorológicos. Gracias, señor. Muy bien, entonces el 12 de Ingeniero enero. Félix, ingeniero Doctor, Félix, dígame, doctor. yo creo que este año debemos hacer un pacto con los medios de información. Es decir, debemos acercarnos a los medios de información como organizaciones que somos, para que ellos sean nuestros aliados en la educación de la población. La prensa educa. Nosotros podemos tener muchas buenas intenciones, pero si llegamos a un grupo minúsculo, no tenemos impacto. Sin embargo, la prensa sí. Usted tiene relaciones en Machala con periodistas, hay que hacer una cruzada de educación de la población en desastres, que es fundamental, pero no solo en eso, ¿no? Sino en lo que hemos hablado también. Es importante eso, que todos los días en periódicos salga un elemento relacionado con algo simple para que la gente pueda empezar a tener conciencia de ello. La prensa educa. Si eso ocurre, vamos a tener un momento en que la gente va a empezar a pensar permanentemente en ello. Entonces yo les sugeriría, tengo acá algunos contactos con un periódico importante y también con un canal de televisión. Me gustaría hacer una reunión con ellos y decirles, hagamos un pacto, trabajemos para nuestra sociedad, educando a la gente. Ahí vamos a tener realmente una masa enorme de personas donde vamos a llegar poco a poco y preparemos pequeños artículos para que vayan saliendo ahí, con fotos, con cosas y creando esa conciencia en la población. Usted tiene amigos ahí, desde ahora podemos hacer las coordinaciones y yo de acá, para después hacemos una reunión y hacemos un pacto. ¿Qué le parece? Totalmente de acuerdo, doctor, con lo que usted manifiesta. Bueno, entonces vamos a despedirnos con un fuerte abrazo y un feliz año 2024 y con nuestra música de la provincia del Oro. Ofrecemos de toda la vida cuando se ha de luchar por color. Bien, muchas gracias a todos. Una feliz noche y feliz año 2024. Buenas noches a todos.